Cava Digital Radio. El maravilloso mundo del vino en 60 minutos. Únete al equipo de Cava Digital en esta aventura continua de descubrimiento. Soy Ignacio Martínez y comenzamos. El mejor vino siempre estará por hacer. Eso que es muy fácil de decir es bastante más complicado de realizar, ¿no? Al final dependemos de la naturaleza, de la uva que nos da cada año la viña que está plantada en un suelo y con un clima determinado, y es lo que en definitiva marca la personalidad del vino que cada año elaboramos. A ello hay que añadir indudablemente la técnica que aporta el hombre y que es absolutamente fundamental para respetar lo que la naturaleza durante todo un año nos ha dado. Y así conseguimos o tratamos de conseguir el mejor vino que en cada momento es posible y que, como decía al principio, y gracias a Dios nunca conseguiremos hacer, porque si lo lográramos hacer sería ya bastante aburrido. Amigos de Cava Digital, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy nos vestimos de largo y de gala porque recibimos a un gran invitado, Antonio Menéndez, representando a Tempos Vega Sicilia. Antonio, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, Ignacio, un placer estar contigo y con todo el mundo. Mil gracias, pues bienvenido. Me acompañan en cabina virtual Joana Vallejo. ¿Cómo estás, Jo? Yo, pues ya se imaginarán la emoción, que es una bodega que me apasiona mucho y que siempre trato de encartar en los restaurantes de manteles largos de la Ciudad de México. Sensacional, claro. Y me acompaña también Fabi Castellanos. ¿Cómo estás, Fabi? Feliz de estar aquí con nuestro invitado. Un placer, muchas gracias. Magnífico. Fabi, vámonos contigo a tu sección del vino y la cultura popular, a ver qué sorpresa nos tienes hoy. El vino y la cultura popular con Fabi Castellanos. Mis queridos amigos de Cava Digital Radio, bueno, pues hoy relacionado un poco con alguno de los vinos que vamos a probar. Quiero platicarles acerca de dos regalos que nos ha dejado Hungría. Son muchísimos, pero una cosa que me gusta mucho platicar es la parte del arte. Y uno de esos regalos fue, no una cosa, una persona. El gran artista Laszlo Moholy-Nagy, que para quienes como yo, que nos encanta el arte y que estudiamos diseño, etcétera, es un nombre conocido. Y les platico un poco. Laszlo nació en Hungría en 1895, todavía era el Imperio Austrohúngaro. Y bueno, pues esta persona decide estudiar leyes, yo creo que era algo como muy, muy adecuado para la época. Pero de pronto se le atravesó la Primera Guerra Mundial. Y como muchos húngaros, lo enlistaron y formó parte del ejército imperial. Como sabemos, pues fue una guerra muy cruenta y Laszlo sufre una herida de guerra. Pero bueno, en el ínterin en la guerra descubre que era un gran dibujante y empieza a hacer un reporte gráfico, digamos que empezó a hacer dibujos de las escenas de guerra y se dio cuenta de que era muy, muy buen dibujante. Ya después de su herida, durante la convalecencia, sigue dibujando a sus compañeros en el hospital y demás. Entonces ahí es cuando decide cambiar, ya que acaba la guerra,
y que Hungría se está recuperando, pues decide que tiene que empezar a dibujar y a trabajar el arte porque tenía esa inquietud. Y entonces, pues Hungría estaba devastada, pues Alemania también, pero decide irse a Berlín, que en ese momento era como que el lugar del arte para la parte oriental de Europa. Y entonces ahí conoce a Walter Gropius, que lo invita, porque ve su talento, que lo invita a formar parte de una nueva idea que se estaba fundando en ese momento, era 1919, y lo invita a formar parte de la Bauhaus, que fue la escuela que fundó el diseño moderno, llámese diseño gráfico e industrial y la arquitectura modernos. Entonces, la Bauhaus, que significa casa de la construcción, sí estaba enfocada en la arquitectura, pero atrajo un montón de artistas de toda Europa. Y bueno, pues algunos nombres son muy famosos como Vasily Kandinsky y Paul Klee, pero Laszlo Moholy-Nagy no es tan conocido. Sin embargo, él es prácticamente uno de los que inventan el fotograma, y les platico en qué consiste. Es poner papel fotográfico sensible a la luz, y después le ponía objetos encima, los exponía a la luz y revelaba el papel, y entonces salían cosas loquísimas, padrísimas. Uno de sus experimentos más padres, y que por ahí anda, creo que en Sotheby's o en alguna de las casas de subastas, eran sus fotogramas hechos con copas de vino. Entonces, ahí es cuando descubre que también las transparencias le fascinan y todo el tema de la luz. Entonces, él incursiona en la fotografía, en la pintura, pero con muchas veladuras, obviamente en esta parte del fotograma, que después pues formó parte como que del inicio del anuncio publicitario. Entonces, estos fotogramas con copas, pues son padrísimos, porque ese manejo de las transparencias le resultó muy interesante. Él incursiona también en el uso de los rayos X como parte de arte. Entonces, la verdad es que sí hizo cosas muy, muy interesantes. Ya cuando el régimen nazi decide que la Bauhaus no comulgaba con sus ideas, porque la Bauhaus era muy progresista, muy liberal, entonces la cierran, y todos los artistas de la escuela pues se mudan a otros países, y acaban básicamente la mayoría de ellos en Estados Unidos. Moholy-Nagy finalmente termina en Chicago. Ahí junto con Gropius intentan hacer una nueva Bauhaus que no prospera. Sin embargo, Moholy-Nagy es invitado a trabajar en muchos proyectos de publicidad, porque justo su foco es ese. Y bueno, pues uno de los grandes almacenes de la época Marshall Field pues lo invita a formar parte de su equipo publicitario. Finalmente, bueno, pues nos dejó una herencia de esa experimentación, y bueno, esos fotogramas con copas de vino yo creo que son parte del arte moderno de Europa y del mundo. Y bueno, para saber un poco más de él, les recomiendo que vean, bueno, más bien de la Bauhaus, porque él no sale como elemento protagónico. Sin embargo, a mí es uno de los artistas que más me gustan. Pero vean una serie que hizo HBO, es una miniserie de 6 capítulos que se llama tal cual, Bauhaus. Está accesible ahorita para quienes tengan suscripción a esta cadena. Y bueno, para saber más del gran Laszlo Moholy-Nagy, y pues con motivo de los 100 años de la fundación de la Bauhaus, en 2019 se hizo un documental de su vida en el cual intervienen su hija y su nieto. Su hija, pues evidentemente ya es una mujer muy, muy mayor, pero bueno, es un documental muy bonito, con mucho de su arte fotográfico, con su experimentación con el vidrio y con el tema de cosas transparentes, y pues obviamente sí vamos a poder ver esos fotogramas con copas de vino. Y bueno, relacionado con esto, pues obviamente hay que maridar este documental de Laszlo Moholy-Nagy con algunos de los grandes vinos de Hungría, y ese es el segundo regalo del que les quería hablar, el vino Tokaj. Y bueno, nada más, ya habíamos platicado de esto en un programa anterior, y el Tokaj se le atribuye una frase que se supone que la dijo Luis XIV, pero bueno, pues ya me platicarán si es correcto o no, que es el vino de reyes, pero también es el rey de los vinos. En la literatura, por ejemplo, Sir Arthur Conan Doyle lo menciona en El signo de los 4, y Alejandro Dumas en El collar de la reina. Y bueno, ya nada más por si quieren echarse una leidita, de Drácula de Bram Stoker,
Ahí Jonathan Harker, cuando llega y pasa su primera noche en el castillo de Drácula, le regalan una botella completa de Tokay. Yo no sé si era para quitarse el susto. Y bueno, hasta en Mad Men, la serie también de HBO, se menciona en algunas ocasiones el vino. Y en el libro de La Brújula Dorada, un oficial del magisterio trata de envenenar al personaje que interpreta a Daniel Craig, que se llama Lord Alistair, con un Tokay que previamente ha decantado y ahí le echa el venenito. Entonces, bueno, si tienen curiosidad de ver algunas de las películas, series y demás en donde aparece, pues pueden ver algunas de estas y maridarlo con uno de los vinos que hoy vamos a probar y que me tiene muy emocionada. Bueno, pues básicamente eso es lo que les traía hoy. 2 regalos desde Hungría y pues muchas gracias. Wow, Fabi. El mundo del vino impacta en todos sentidos y pues bueno, hasta en los detalles menos esperados, ¿no? ¿Cómo te imaginas que una copa de vino va a influir en una tendencia cultural o artística, pues bueno, que se convierte en tendencia mundial? Sí. Y bueno, pues obviamente hablemos de Hungría. Antonio, te doy la más cordial bienvenida aquí al programa de Cava Digital. Bienvenido. Muchas gracias, Ignacio. De nuevo, un placer. Antonio, fíjate que para muchos de nuestros escuchas el nombre de Vega Sicilia, por supuesto, es reconocido en el mundo del vino y sus vinos provenientes de Ribera del Duero, pues bueno, más que esperados y todos los quisiéramos probar en algún momento. Sin embargo, pocos sabíamos hasta este momento que Vega Sicilia se convierte en un consorcio del vino y hoy día, pues bueno, tiene influencia en 4 regiones principales, ¿no es así? Y una de ellas, que a lo mejor pocos sabíamos, está en Tokay, Hungría. Así que, por favor, ¿por qué no nos platicas un poquito de esta parte de cómo Vega Sicilia comienza esta expansión y llega a Hungría con estos grandes vinos? Bueno, efectivamente es así. Vega Sicilia hoy en día es un grupo de bodegas. En concreto tenemos 5 bodegas, de las cuales 4 están localizadas en España y una está en Hungría. Las 4 bodegas españolas son bodegas de vinos tintos, están en las 3 regiones vinícolas quizá más importantes de España, como son Rioja, Ribera del Duero y la región de Toro. Y tenemos pues una bodega en Hungría, que la tenemos desde el año 1991, que está en la región de Tokay, que se llama Oremus, y que realmente es un punto diferencial en el grupo y en el portfolio que actualmente pues presentamos al mercado. La bodega de Tokay es una bodega muy representativa de la región porque es una bodega fundamentalmente de vinos dulces, pero también tenemos un vino seco que se llama Mandolás y que es probablemente una de las mayores innovaciones que Vega Sicilia como grupo vitivinícola ha realizado pues, a la industria del vino. La región es una región maravillosa, es una región, en primer lugar es una región preciosa porque es una región pues todo orográficamente pues montañitas pequeñas, con valles, con zonas verdes, con pueblos muy pequeñitos, pueblos totalmente dedicados, 100% dedicados pues al mundo de la viticultura, con viñedos muy pequeñitos rodeando esos pueblos donde toda la gente o la mayor parte de la gente se dedica al mundo del vino. Y no solamente ellos, sino que sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos y sus abuelos pues también se dedicaban al mundo del vino, a labrar la tierra y hacer el famoso vino de Tokay, que quizá hoy en día es un poco más desconocido porque además durante la época del comunismo pues no hubo mucho apoyo por parte del gobierno, pero que históricamente ha sido la mejor región de vinos del mundo. La región de Tokay ha sido lo que es hoy Borgoña o Burdeos pues durante el siglo XVII, XVIII y XIX. Es una región que empieza a elaborar vinos pues, a comienzos del siglo XVII. Es una región que se organiza como región vitivinícola en 1700, a principios de 1700, a principios del siglo XVIII. Es la primera región vitivinícola en hacerlo a nivel mundial. Y el vino de Tokay era considerado pues, el vino de los emperadores, de los zares, de los reyes. Y efectivamente, nosotros en nuestras botellas de Oremus, de vinos dulces, tenemos una leyenda que dice Vinum Reium Rex Vinorum, que significa este es el vino del rey, el rey de los vinos.
Y esa leyenda acompaña un sello que es el sello, una corona, es el sello de la monarquía francesa, y es un sello que fue dado personalmente en 1710 por Luis XIV a la región y a esos vinos porque eran sus vinos favoritos. O sea, realmente decía que es una región preciosa orográficamente, es una región preciosa por la historia que tiene detrás y es una región preciosa por el producto que elabora. Hoy en día quizás un producto más de nicho, más de postre, dirigido pues, a un segmento pequeño de consumidores. No es como el vino tinto, como el vino blanco, seco, pero realmente la calidad, la excelencia, es un delicatessen. O sea, realmente es un vino que yo creo que es un lujo que podamos disfrutar de él hoy en día porque de verdad es maravilloso desde el punto de vista técnico y organoléptico. Y además supone una propuesta completamente diferenciada a lo que hay habitualmente en el mercado. Fíjate que para mí es muy interesante analizar esta región de Tokay, no solamente por estos vinos tan especiales y particulares, sino también por su método de vinificación, en donde utilizan, por ejemplo, diferentes tamaños de barricas, comenzando por utilizar robles pues justamente de Hungría, propios de la región. La pregunta en este caso sería si parte de esta búsqueda de excelencia de Tempos Vega Sicilia, de alguna manera para ustedes, en un momento dado, podrían pues utilizar estas técnicas que vienen, como tú mencionas, ya de varios siglos atrás, en donde se emplean pues estas barricas especiales de 136 litros, toneles más grandes, etcétera. No sé, platícame un poco, porque esta búsqueda de excelencia de Tempos Vega Sicilia, por supuesto, pues tiene que analizar y es un reto constante el mantener la calidad en todos sus vinos, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, efectivamente, yo creo que la filosofía del grupo Tempos Vega Sicilia, cuando entramos o acudimos a cualquier región del mundo, es elaborar un vino que sea característico de esa región, pero también característico de Vega Sicilia, que tenga el estilo, la personalidad de nuestros vinos, que sea reconocible. Entre los tintos nos resulta un poco más fácil conseguirlo porque son tintos de regiones diferentes en España, pero es el mismo país, es el mismo tipo de uva, es el mismo tipo de elaboración. La región de Tokay es algo completamente diferente. Entonces engancha o conecta muy bien con Vega Sicilia en esa excelencia que tiene de por sí la región y también un poco en el respeto que nosotros siempre tenemos por, bueno, primero por la materia prima, o sea, por lo que es el viñedo, lo que es la uva, y segundo, pues por las tradiciones de vinificación, de elaboración de vino, de envejecimiento. Al final, de lo que es el tratamiento tanto de la uva al principio como materia prima, como del vino una vez que está ya en proceso de elaboración, eso es algo muy característico del grupo, ¿no? Cuando llegamos a la región de Tokay, que llegamos en el año 91, pues efectivamente nos encontramos con una forma de vinificar completamente distinta, porque además en aquella época solamente se elaboraban vinos dulces, de una forma muy particular, a través de una uva pasificada que venía del ataque de la Botrytis cinerea o la podredumbre noble. Para nosotros es algo completamente nuevo, ¿no? Entre los elementos importantes que Vega Sicilia adquirió al entrar en la región, pues quizá, no sé si el más importante, pero desde luego uno de los más fue las competencias de András Batso, que era en aquel momento el enólogo de la bodega estatal, que era la bodega que funcionaba en la región de Tokay, una sola y que pertenecía pues, al gobierno húngaro. Él se vino con nosotros y él se vino con la bodega Oremus y se vino pues, a vinificar los vinos dulces que ya venía elaborando desde hacía mucho tiempo, porque András, curiosamente, se acaba de jubilar hace un par de meses, pero ha estado con nosotros desde el año 91, pero ya llevaba muchos años antes, porque entró muy jovencito en el mundo de vino en la región de Tokay. Él nos ha ayudado muchísimo en la vinificación, obviamente, de los vinos dulces, donde él está considerado pues, uno de los mayores expertos en el mundo, y también nos ha ayudado en la elaboración de nuevos vinos, como es el caso de Mandolás, que es un vino seco elaborado a partir del agua Fourmine, ¿no? Yo creo que toda esa excelencia que tiene la región de por sí, esa forma diferente de vinificar, efectivamente esas barricas de roble húngaro más pequeñas de 136 litros que se llaman gong, que se utilizan en el envejecimiento del vino y que es algo característico de esa región.
todo lo que rodea la botrytis, que es como mágico, ¿no? Que de repente, pues todos los años, por unas condiciones meteorológicas que se tienen que dar sí o sí todos los años, pues ocurra un milagro casi de la naturaleza, como es que aparezca la botrytis, que ataque a la uva, que muera esa botrytis, porque tiene que morir ese hongo por unos vientos que soplan en la región. O sea, todo parece como algo que dices, bueno, es imposible que vuelva a ocurrir este año, ¿no? Pero año tras año, pues ocurre, ¿no? Entonces yo creo que toda esa magia está muy presente en los vinos de Tokay y en los nuestros seguro. Y ese respeto por esas tradiciones, por esa excelencia, por esa magia que tiene la región, es algo para nosotros súper importante. Una última pregunta antes de irnos al primer corte. La bodega Oremus produce prácticamente 3 etiquetas tradicionalmente. De estas 3 etiquetas, ¿cuáles sí llegan a México? Y si nos puedes explicar rápidamente, bueno, ¿de cuántos putonios consiste y qué son los putonios? Bueno, en la bodega de Oremus actualmente elaboramos un vino seco, bueno, 2 vinos secos realmente, porque hemos lanzado el segundo este año, que se llaman Mandolás y Petras, que luego podemos hablar un poquito más detenidamente de ellos. Y dentro de los vinos dulces elaboramos efectivamente 3 marcas distintas, digamos, aunque una de ellas está desdoblada en 3 SKUs, en 3 referencias distintas. En total serían 5 referencias en 3 marcas. Late Harvest, que es vendimia tardía, Astú, que son efectivamente los putonios en esos 3 distintos niveles, que comentaba, 3, 5 y 6 putonios, y luego Esencia, que es un nivel máximo de dulzor y que, bueno, pues sería el contraste a Late Harvest, que es el menos dulce de todos. Estas referencias dulces se elaboran con la Botrytis cinerea, en concreto Late Harvest es con el racimo entero de la Botrytis cinerea, es decir, que tiene parte de la uva botrytizada y parte no, hay una combinación de ambas, se elabora un vino y queda un nivel de dulzor pues aproximadamente unos 120 gramos de azúcar por litro. Si solamente utilizamos y escogemos la uva botrytizada, que se coge uva a uva, es como el café, se coge grano a grano de forma manual, se coge además por unos vendimiadores especialistas que saben diferenciar dentro del racimo de uva cuáles son los granos que están 100% botrytizados, porque no nos valen los que están al 50% o menos, tienen que estar completamente botrytizados. Pues tiene que ser un experto que acuda al viñedo, que mire el racimo, que seleccione, y eso antiguamente, esas uvas, esos granos de uva los ponían en una cesta de madera que los vendimiadores llevaban en la espalda y que tiene una capacidad de entre 23 y 25 kilos de uva. Esa cesta se llama putonio. Y, lógicamente, pues cuantos más putonios tiene un vino, más cestas de uva botrytizada, más dulce es. 3 sería lo menos, 5 una cosa intermedia y 6 lo máximo. Esas cestas de madera, antiguamente, pues cuando se llevaban a la bodega, se vertían precisamente en esas barricas de 136 litros, en esas barricas gong típicas de Hungría. Entonces, 3 cestas de madera, es decir, 3 cestas con putonios, 3 cestas de 25 kilos, 75 kilos de uva botrytizada en 136 litros, da lugar a un astú de 3 putonios. 5 cestas, es decir, 125 kilos en 136 litros de astú, pues es un vino de 5 putonios, y 150 kilos, es decir, 6 cestas, pues sería un vino de 6 putonios. Aproximadamente 3 putonios son unos 145 gramos de azúcar, unos 160 gramos son 5 putonios y unos 180 aproximadamente son los 6 putonios. Depende un poco de la añada, pero básicamente ese es el esquema. Y por encima de ellos nos queda un vino que es Esencia, del que apenas se elaboran 200, 220, 250 botellas, que se hace únicamente con la uva botrytizada. El vino Astú, del que hablábamos anteriormente de los putonios, se lleva a la bodega y se mezcla con un mosto que se había recogido pues, en el momento óptimo de la vendimia, cuando la uva está preparada para ser recogida, pero la uva botrytizada pura, es decir, sin ningún tipo de mezcla con ningún mosto, y solamente lo que surge de juntarla en la bodega y del peso de las filas de arriba sobre las de abajo, ese espachurramiento que se produce en las filas de abajo, da lugar pues, a un líquido que sale directamente de la uva, que se recoge pues, parte en tinos de barro y parte en tinos de cristal,
y que da lugar a Esencia, que es el vino más dulce que hay porque es directamente el agua botrytizada y que llega habitualmente a los 500 gramos de azúcar por litro. Es muy bonito y de verdad que es un mundo mágico. Wow. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pues, Antonio, obviamente vamos a continuar platicando contigo ya del resto de las referencias que tiene Tempos Vega Sicilia. Vámonos a un corte, regresamos con Joana Vallejo y Sommelier a la Carta y enseguida regresamos, amigos. No se vayan. Llena tu copa y déjala respirar. Ahora regresamos con más de Cava Digital. Toma tu copa y saborea un sorbo. Ya estamos de regreso y continuamos. Sommelier a la Carta con Joana Vallejo. Chicos, ¿cómo están? En mi sección de Sommelier a la Carta no quiero hablar de ningún otro tema que no sea de esta fantástica bodega que aparte ya estamos sabiendo que hace muchas otras cosas, además de en diferentes regiones de España, también en el mundo. De hecho, son estilos de vino que tengo el privilegio de conocer y de ser una fanática como muchas de las personas apasionadas de este mundo. Y que bueno, saben que en mis secciones me gusta abrir la polémica, abrir la discusión, hacerlos reflexionar en ciertos temas de este mundo del vino que llega a ser así de profundo como el arte. Y bueno, creo que Vega Sicilia es un vino referencia. ¿Y qué es un vino referencia? Primero, bueno, pues un vino referencia yo creo que es aquel que ha logrado tal prestigio que lo vuelve una marca de lujo a nivel mundial, ¿no? Yo cuando hago asesorías en restaurantes, tengo que ser honesta con ustedes porque a la hora que me permiten hacer la curaduría de una carta en la que tengo que con base en los platillos del lugar, en la filosofía del lugar, en el tipo de comensales del lugar, en el tipo de competencia del lugar, en el clima del lugar. Bueno, pues todos estos factores me hacen elegir distintos tipos y estilos de vino. Normalmente un restaurante, lo que he visto es que comete a veces un cierto error en poner vinos referentes económicos, es decir, un vino que todo el mundo ubica, pero que también es un vino extremadamente fácil de encontrar y extremadamente económico o accesible. Estos vinos que también pudieran ser referentes porque su marca ha logrado un prestigio muy bueno, aunque no sea una marca de lujo, pues claro, tú llegas a un lugar, ves en carta este tipo de vino y dices, pues este quiero. Entonces se vuelven vinos que te evitan una rotación uniforme en carta y que en resumen no me gusta poner porque no te da como opciones, no te ayuda en la experiencia del restaurante y simplemente vuelve al consumidor o el consumo, el flujo de vino en el restaurante lo vuelve una pirámide en donde solo se vende un vino, ¿no? Sin embargo, lo que siempre les propongo en los restaurantes que me dan esa confianza de curar sus cartas y que la mayoría han sido restaurantes de manteles blancos de la Asociación Mexicana de Restaurantes, lo que les digo es, claro, tienes que poner vinos referentes. Es importante que la gente vea una carta en donde hay muchas opciones variadas, muchas cosas que no conocemos, pero que también hay algo que todo el mundo ubica. Ese sería el caso de Vega Sicilia, ¿no? Procuro siempre poner vinos como muy top, en un precio muy accesible o un precio lo más accesible posible para un restaurante, para que la gente diga, oye, ¿quieres un vino conocido? Claro que tengo Vega Sicilia, tengo único, o sea, eso es algo que me gusta mucho hacer, que le da un
una característica muy linda la carta, en donde tú dices, oye, puedo consumir en restaurante un vino de ese nivel a un buen precio. Pero bueno, eso es lo que les quería explicar un poco sobre cómo son los vinos referentes. Y ahora les quiero hacer varias preguntas para que ustedes se lleven a casa, y espero que ahorita Antonio nos ayude a contestar en su sentir, en su filosofía de las cosas. ¿Cómo sería o qué es lo que creen ustedes que le da valor a un vino? Justamente acabo de terminar un live con el que ganó el mejor vino rosado del mundo, un vino con un costo elevado, y es una pregunta que te hace la gente. ¿Qué es lo que le da valor a un vino? ¿Por qué cuesta? Entonces, los quiero llevar a esta meditación. ¿Qué creen que sea? Sus medallas y reconocimientos, su historia ancestral, el enólogo involucrado en su producción, los logros de este enólogo personales, laborales, por supuesto, su posicionamiento de marca, o sea, que también la marca ha sabido, o sus aromas y sabores. ¿Qué creen ustedes que es lo que le da el valor a un vino? Porque es la pregunta del millón. Es la pregunta que te hacen los conocedores y los que no saben nada de vino y quieren entrar en este mundo, los que les intimida y los que se sienten como peces en el agua tomando una copa. Entonces, llévense estos análisis, por favor, contéstenos, pongan sus comentarios, y espero que Antonio ahorita nos pueda decir para ellos qué es lo que le da valor a un vino, o en particular a su vino. Único de Vega Sicilia es un vino que a mi parecer reúne varias características. No quiero influenciar su forma de pensar, pero sí es un vino que yo procuro siempre poner como referencia en los restaurantes que asesoro. Conozco también Mandolás, que además me encanta su relación precio-calidad. Creo que es un vino bastante gastronómico. Es un vino que, si bien creo que en México todavía no llega a ser un vino referente, como sí lo es Vega Sicilia, pues es un vino que cuando pones a la gente le intriga. Es un vino blanco de Furmit, pero seco, de Tokay. Es algo que se vuelve como exótico. Les decía, bastante gastronómico a mi parecer. Y me gusta muchísimo que la bodega de Vega Sicilia esté incursionando o esté haciendo estas cosas un poquito más novedosas. Yo creo que el vino de Vega Sicilia entraría en este tipo de estilos de vinos de época, como vinos icónicos que tienen esa elegancia vintage, como imperdible, que va bien en todas las épocas, que no se pelea con la novedad y lo más, la tecnología, pero que cuando lo pruebas conserva la filosofía tan española, en donde creo que el roble juega un papel fundamental. Ese sí es una mera percepción mía y se lo aplaudo, porque cada vez vemos más cosas novedosas hoy en día, las tendencias muy actualizadas de vinos de tal corte, y cuando vemos la bodega Vega Sicilia nos encontramos con esa siempre elegancia, siempre vintage, siempre como de una época de oro en la que queremos así enfrascar y siempre lograr regresar. Entonces eso también es una belleza, ¿no? Entonces, si nos puedes, Antonio, ayudar con estas dos incógnitas para todos, que es la pregunta del millón: ¿qué es lo que verdaderamente le da valor a un vino para ustedes? Y cómo funcionan esas mezclas que ustedes deciden hacer año tras año en sus vinos. Bueno, muchas gracias, Diego. Pues la verdad es que la pregunta sobre qué le da valor a un vino es una pregunta complicada, porque yo creo que es una pregunta muy personal. Al final yo creo que lo que le da valor a un vino es el hecho de que a ti te guste, que a ti te proporcione pues un placer al beberlo. Y eso, pues lo que a ti te proporciona placer, pues puede ser distinto de lo que a mí me gusta, ¿no? O lo que le puede gustar a cualquier persona que nos está escuchando. Yo creo que lo más importante es que cada uno sepa bien qué es lo que le gusta, cuál es el patrón, el perfil de vino o de región o de uva que más le gusta, y eso está bien. O sea, no es necesario que a todos nos guste lo mismo, ni es necesario que los vinos caros nos gusten a todos, ni siquiera que nos gusten más que los vinos baratos.
Yo creo que es cuestión de que cada uno de una forma personal pues se conozca su paladar y sepa encontrar pues en el líquido que hay dentro de todas esas botellas que hay en el mercado, pues el que a él le gusta más. Dicho esto, es verdad que Vega Sicilia tiene una serie de características quizá diferenciales que son especialmente apreciadas por el consumidor. Yo creo que hay algo en la parte técnica, en el estilo. Yo creo que los vinos de Vega Sicilia son vinos en general, digamos que, bueno, muy clásicos, con mucho seniority, son vinos impecables, son vinos donde realmente todo está bien armonizado, bien integrado. Y yo creo que eso es una característica importante técnicamente de nuestros vinos, tanto de los vinos de la bodega Vega Sicilia como del resto de vinos. Son vinos en general con una elegancia importante, son vinos con un nivel de acidez alto y son vinos en general frescos. Y obviamente pues son vinos muy limpios, ¿no? Eso desde el punto de vista un poquito más técnico y de una forma muy global. Yo creo que Vega Sicilia tiene quizá dos características que sí que lo separan de muchos otros vinos, ¿no? Por un lado es la capacidad de envejecimiento que tiene la bodega y que tiene en general pues, todos los vinos del grupo, pero en especial los vinos de Vega Sicilia. Y por otro lado, la consistencia entre las distintas añadas. Al final, en Vega Sicilia casi que da un poco igual la añada que se consuma, la añada que se compre, que ese vino va a tener un patrón, una personalidad muy reconocible como un vino de Vega Sicilia. Obviamente va a estar influenciado por las características de la añada, si ha sido un año pues, seco, lluvioso, caluroso, húmedo, lo que sea, pero va a haber un patrón, un estilo, una personalidad muy definida que se puede encontrar. El coleccionista de vinos al final busca seguridad cuando compra un vino y cuando busca pues, botellas antiguas. En nuestro caso, la capacidad de envejecimiento, que va unida un poquito a esa consistencia, son al final dos vasos comunicantes, hace que, pues, por ejemplo, una botella de único hoy en día pues, pueda ser consumida o pueda ser guardada tranquilamente, pues igual 40, 45, 35, 50 años, ¿no? Una botella de Valbuena, pues a lo mejor 30, 35 años, ¿no? Hoy en día, los únicos de los años 60, de los años 70, los Valbuena de los 80, incluso de los 90, pues están no bien, es que están mucho mejor de lo que estaban en su momento, ¿no? Esa capacidad de envejecer bien, que tiene pues, técnicamente una justificación, una razón, un motivo, que es esa acidez un poquito más alta de nuestros vinos, pues yo creo que es especialmente valorada y especialmente diferencial en el caso de Vega Sicilia. Si miramos esa consistencia también entre los vinos, entre las añadas, el que una persona, al final, pues los vinos de Vega Sicilia cuestan un dinero y que cualquier consumidor, cualquier persona que se acerque a la marca y que se gaste un dinero importante en comprar nuestras botellas, que esa persona tenga la seguridad de que ese vino, de que esa botella va a estar bien, yo creo que es una garantía especial también muy particular de la bodega. Nosotros, para mantener esa consistencia, tenemos que renunciar a cosas y renunciamos, pues, en general, a volumen. Nosotros en único, pues, por ejemplo, en un caso de excepcionalidad meteorológica, en el que tengamos pues, todas las condiciones perfectas, pues podemos llegar a una producción máxima de 110.000 botellas. A partir de ahí, nosotros nunca superamos esa producción. A partir de ahí, ese tope es el que nos marca el máximo, que normalmente pues, viene condicionado, viene penalizado por las lluvias, por las heladas, por el granizo, por todos los accidentes meteorológicos que además en Ribera del Duero son especialmente frecuentes. Entonces, para mantener esa calidad constante, nosotros reducimos la producción de vino porque reducimos la producción de uva. Entonces, una añada puede tener 110.000 botellas y el año siguiente podemos estar con una añada al mercado de 25, 30, 35.000 botellas. Esa diferencia tiene un impacto importante desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de negocio, pero la compañía en Vega Sicilia tenemos muy claro que lo más importante es la calidad y es la búsqueda de la excelencia. Y ese sacrificio que hay que hacer en un momento dado, pues la cuenta de resultados de la empresa es bien visto por todo el mundo dentro de la compañía, incluidos los accionistas, la familia Álvarez, los propietarios,
y yo creo que es una marca muy diferencial de nuestro grupo y de nuestra bodega con respecto al resto. Cualquier persona que gaste un dinero importante en comprar una botella de Vega Sicilia puede tener la garantía absoluta de que esa va a ser una gran botella de vino. Puede tener mala suerte, puede salir un corcho en un momento dado, aunque tenemos una incidencia muy baja, pero puede salir. Pero esa botella, desde luego, va a ser una botella de una gran calidad. Y para nosotros eso es lo más importante y yo creo que nos hace un poquito más diferentes de los demás que quizá cualquier otra circunstancia. Nos queda tiempo para una pregunta más. La familia Álvarez, justamente que adquiere Vega Sicilia en el año 82, que coincide con la creación de la denominación de origen de Ribera del Duero, finalmente trae un plan de crecimiento en el que adquiere otra bodega en Ribera del Duero, una bodega en Rioja, que la adquiere junto con la familia Rothschild. Y bueno, la pregunta sería, ¿existe algún plan adicional, tal vez incluso en México, para expandir a Tempos Vega Sicilia? Bueno, sí existe. Efectivamente, la única forma que nosotros tenemos de crecer como grupo es acudir a otras regiones. Lamentablemente, con nuestra filosofía de producción muy, muy controlada para mantener la calidad, no podemos producir más con las hectáreas que tenemos actualmente. Y tampoco es fácil encontrar en las regiones donde estamos más hectáreas de muy alta calidad para poder pues, tener más producción de uva, con lo cual la única vía que nos queda es acudir a otras regiones. Respondiendo a tu pregunta, sí, hay planes de expansión. ¿Que se puedan contar a día de hoy? No, porque todavía estamos en ese proceso de compra de viñedo y de compra de terreno, que no nos permite pues, poder todavía hablar de la región, porque desde un punto de vista financiero encarecería muchísimo la operación el saber que, como nos ha pasado en otros proyectos, como fue el caso de Macán, el saber que Vega Sicilia está detrás de una compra de terreno en una región, ¿no? Pero yo creo que dentro de muy poquito vamos a poder dar noticias porque tenemos el proyecto muy avanzado. Pues los invitamos a México para que exploren el norte de la República Mexicana. Está dando grandes sorpresas con grandes terruños y bueno, pues sería muy interesante. Antonio, ¿qué te parece si nos vamos al último corte y regresamos con la cata de los vinos de la semana, dentro del cual pues vamos a catar Vega Sicilia, Valbuena Quinto y Oremus Mandolás? Así que amigos, enseguida regresamos. Llena tu copa y déjala respirar. Ahora regresamos con más de Cava Digital. Toma tu copa y saborea un sorbo. Ya estamos de regreso y continuamos. El vino de la semana. Le damos la palabra al vino. Descubre lo que nos tiene que decir. Amigos, pues ya estamos listos para la cata de los vinos de la semana. 2 vinos sensacionales de Tempos Vega Sicilia. Valbuena Quinto, de Ribera del Duero, y Oremus Mandolás, de Hungría, de la región de Tokaj. Por favor, Antonio, haznos el favor de presentar Oremus Mandolás, por favor. Bueno, pues Oremus, el Mandolás Oremus, en este caso año 2017, es el primero de los vinos que vamos a catar. Es el vino seco que elaboramos en la región de Tokaj. Y yo siempre digo que, Vega Sicilia es verdad que ha aportado muchas cosas al mundo del vino a lo largo de su historia, pero probablemente una de las más importantes sea este vino, sea Mandolás, porque es el primer vino en la historia que se elaboró, primer vino blanco seco en la historia que se elaboró a partir de uva Furmint. Imagínense ustedes una región que durante 400 años utiliza un tipo de uva, la uva Furmint, que además es una uva prácticamente autóctona de Hungría, está el 99% de la producción en Hungría, luego hay un poquito en Alemania, un poquito en Polonia, en Austria, pero prácticamente nada.
Pues imagínense ustedes que durante 400 años se utiliza una uva para elaborar un tipo de vino, que en este caso es un tipo de vino muy característico, que es el vino dulce. Y de repente, pues hay una bodega o un grupo extranjero que compra una bodega. Esto ocurre en el año 93 y ese grupo extranjero pues decide elaborar un vino diferente al que se había estado elaborando durante 400 años. Bueno, pues ese vino es Mandolás y realmente es una historia de éxito porque esa uva Furmint, que por primera vez se utilizó con la primera añada de Mandolás para elaborar un vino blanco seco, hoy en día es utilizada pues, por todas las bodegas grandes importantes de la región de Tokay para elaborar un vino blanco seco. Prácticamente el 60% de la producción hoy en día, en el año 2021, de la región de Tokay es vino blanco seco, cuando hace 20 años era 100% vino blanco dulce, ¿no? Es verdad que es un vino, por tanto, joven, es un vino que prácticamente pues, acaba de nacer, como quien dice, sobre todo pues, teniendo en cuenta la longevidad de la historia del mundo del vino, pero aun estando en esa parte de la curva un poquito, del ciclo de vida del producto, esa parte de introducción donde todavía es un vino más desconocido, donde requiere pedagogía, donde requiere explicar a la gente de qué se trata, estamos empezando, no solamente nosotros, sino la región en general, a recoger los frutos del trabajo de estos 20 años. Mandolás, en nuestro caso, y los vinos blancos secos de la región de Tokay empiezan a ser reconocidos, junto a la variedad de uva Furmint, como una de las mejores variedades de uva blanca del mundo. Les pongo dos ejemplos. Este año, por primera vez en la historia, Mandolás, añada 2018, ha sido incluido entre los 100 mejores vinos, está dentro del top 100 mejores vinos de la revista Wine Spectator. Es una clasificación como otra cualquiera, pero yo creo que es significativo que por primera vez en la historia de la revista y en la historia de Hungría hay un vino húngaro en ese top 100, ¿no? Y es, con orgullo, pues nuestro vino Mandolás. Es un ejemplo, y el segundo ejemplo que siempre pues me gusta contar es la relación especial que tiene pues Janci Robinson, que es una de las grandes críticas de vino, pues es probablemente la más importante de UK, de Inglaterra, que para ella pues Furmint es, no sé si la mejor, pero desde luego una de las 3 mejores variedades de uva blanca del mundo. Y ella como tal lo defiende y hay artículos suyos pues en este sentido, ¿no? Es un vino que cada vez se va conociendo más, es un vino que antes de la pandemia, porque es verdad que la pandemia lo ha desorganizado y lo ha desordenado todo un poco, pero por ejemplo en Nueva York, en los locales donde la gente iba a tomar o va a tomar un vino por copa, pues una de las opciones de vino blanco, de uva blanca que tenían, pues era Furmint, con otras 3 o 4. No es que hubiera muchos más, ¿no? Y yo creo que es un vino que tiene una personalidad pues diferente, ¿no? Ahora, bueno, voy a cederle la palabra a Joana, pero simplemente por dar una pincelada, es un vino que se elabora 100% a partir de uva Furmint. Es un vino que tiene aproximadamente 1 año y medio de guarda, de los cuales pues 6 meses son en barrica, en madera, de roble húngaro, la famosa barrica que comentábamos antes. Y es un vino que presenta, y esto pues Joana lo explicará seguramente muy bien, unas características muy particulares que lo hacen diferencial con cualquier otro vino blanco, ¿no? Yo creo que tiene un nivel de acidez altísimo, es un vino súper fresco, de hecho en nariz pues es así, y es un vino que llama inicialmente la atención por eso, pero que luego tiene un paso en boca muy redondo, tiene un paso por boca que llena mucho, es un paso de boca muy carnoso y que al final deja un regusto, en mi opinión, muy mineral, que combina muy bien con esa acidez, esa fruta cítrica que se ve en nariz y que se ve un poquito en la entrada inicial de boca, esa corteza de cítrico, esa naranja, ese limón, esa lima-limón, esa mandarina, deja pasar una mineralidad pues un poco borgoñona, si se me permite la osadía, pero que hace que el vino sea un vino especial, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con la primera intervención que tenía Joana cuando hablaba de lo gastronómico que es este vino, porque es verdad, es un vino que tiene
además una longitud en el paladar pues importante, es un vino largo y yo creo que combina muy bien con un montón de alimentos, bien sean alimentos del mar como cualquier tipo de entrante, de ensalada, de alimento fresco, yo creo que lo potencia especialmente, ¿no? A mí también me gusta mucho sus notas herbales, esta sensación de pasto recién cortado, de a lo mejor un poco de menta, de flores blancas. Y es un vino que a mí me gusta mucho poner en restaurantes que tengan un menú de mariscos. De hecho, justo la última carta en la que lo encarté fue en Cebu, de Acapulco, que es un restaurante precioso y que es una fusión como asiática con cocina del Pacífico, muy particular. Entonces podemos tener almejas con gratinados y pastas con cremas. O sea, creo que es un vino que soporta, justamente por su acidez, platos incluso más poderosos, más corpulentos. Es verdaderamente fácil de maridar este vino, me encanta por eso. O sea, de verdad habría un sinfín de platillos con los que va, pero a mí me seduce mucho el maridaje con frutos del mar y con ostras, porque esa mineralidad le va tan perfecto que hasta sientes que, o sea, que nacieron el uno para el otro, ¿no? Y la Furmit, que es su cepa, pues si se dan cuenta, me llama la atención cómo es una cepa que la llevamos a nariz y tampoco se siente, híjole, nunca había probado ni nunca había olido algo así. Se siente un tanto familiar, por decirlo de una manera, con todas esas notas cítricas. A mí me fascina. Y esa untuosidad que se siente también en nariz, que se siente como todo bien integrado, que nada está despuntado a pesar de esa acidez linda que tiene. O sea, no se siente en boca como está despuntado y me está haciendo una salivación excesiva. La verdad es que a mí me gusta mucho ponerlo en este tipo de restaurantes, pero sí, como siempre en Cava Digital nos gusta hablar de la comida mexicana, pues es un vino que iría perfecto con cualquier picante, con muchísimas especias, con mucha grasa, que es como es nuestra cocina, ¿no? Y tiene un perfume floral, ya que pasa un poco el tiempo. ¡Ah, que está maravilloso! ¡Qué barbaridad! ¿Ustedes, Antonio, con qué lo maridan por allá? Bueno, yo creo que sí, con mariscos, con pescados grandes del norte de España, el mar Cantábrico, pescados más pequeñitos, más pescadito frito del sur. Yo creo que con cualquier alimento que sea un poquito fresco, yo creo que va muy bien. Con ensaladas, por ejemplo, también. Sí, incluso postre. Sabes que yo me atrevería a poner este vino en un maridaje con algún postre que fuera de quesos al horno, de mieles y de higos y de nueces caramelizadas. Siento que podría ser contrastante rico. Pero la verdad es que es demasiado versátil. Justamente esa acidez le da demasiada versatilidad. Entonces, yo me atrevería a decirles, compren una y prueben lo que les gusta, porque es raro que no le vaya a algo, ¿no? Si son súper carnívoros, a lo mejor diría no, pero incluso hasta con ciertas preparaciones con carnes rojas, yo me atrevería. Yo soy demasiado atrevida y creo que es un vino que puede ir así con pulpo incluso, ¿no? Con varias cosas. La realidad es que en Hungría lo maridan con cualquier cosa, ¿no? Ellos lo toman obviamente con pescados, pero lo toman con carne, lo toman con el goulash, con sopa típica. Bueno, y a ellos les sabe fantástico con todo, ¿no? Yo creo que al final el maridaje, si el vino está bien, pues que permite casi cualquier tipo de combinación, ¿no? Pues maravilloso, maravilloso. Y bueno, pues ahora, por favor, preséntanos a Valbuena Quinto, que es la añada 2015. Bueno, pues Valbuena es uno de los vinos pues emblemáticos y icónicos que tenemos en el grupo. Es probablemente pues el vino más, o ha sido el vino más conocido en España, de Vega Sicilia.
Internacionalmente es un vino que siempre ha estado pues, cerca de único, y probablemente es el vino que más ha evolucionado en los últimos años técnicamente dentro del grupo. Valbuena es la fórmula de Valbuena histórica era tinto fino, el clon de Tempranillo de Ribera del Duero, con aproximadamente un 20-25% de Merlot y de Malbec. Desde el año 2009 eliminamos el Malbec y a partir del año 2010-2011 el porcentaje de Merlot es muy pequeñito. Prácticamente la fórmula actual de Valbuena es casi todo tinto fino, con entre un 7, 5, 3% o incluso 0%, hay veces que no lleva en las últimas añadas, de Merlot. Ese ha sido uno de los cambios que comentaba importantes en Valbuena, ¿no? El segundo cambio importante de Valbuena es en la vinificación. Valbuena es un vino que guardamos 5 años en la bodega antes de salir al mercado, 3 años en madera y 2 años en botella. Los 3 años en madera son año y medio aproximadamente en barrica, año y medio en grandes tinos, donde se produce el blend, la mezcla de la añada de las distintas barricas, y luego los 2 últimos años el vino descansa en la botella. Esa vinificación, ese periodo anterior al envejecimiento del vino, esas fermentaciones alcohólicas y malolácticas, desde el año 2010, que inauguramos una nueva nave de elaboración, las hacemos parcela a parcela, de forma individual. Es decir, las 54 parcelas que tenemos en la bodega se vinifican de forma separada y realmente continúan y empiezan su proceso de envejecimiento de forma separada, de tal forma que hasta prácticamente casi 1 año y medio o 2 años después de la vendimia, más cerca de los 2 años que del año y medio, pues no se produce esa mezcla de las parcelas. Eso nos ha permitido desde el año 2010 afinar muchísimo la personalidad de Valbuena, porque en un vino con estas características, con este largo proceso de envejecimiento, el ser capaz de seguir la trazabilidad de cada parcela, la evolución de cada parcela durante un periodo largo de tiempo, como son casi 24 meses, pues es crítico para luego saber o poder entender mejor cómo ensamblar esas parcelas para que quede pues, un mejor Valbuena o un Valbuena con una personalidad pues, mucho más clara y mucho más limpia, ¿no? Buscábamos de alguna forma separarlo un poquito más de único, porque buscábamos darle un perfil un poquito más internacional, quizá menos clásico a Valbuena del que históricamente tenía. Y la verdad es que el resultado desde el año 2010 con esta evolución de Valbuena pues ha sido excelente, ¿no? Las mejores puntuaciones, que tampoco es que para nosotros sea algo pues, crítico, ¿no? Pero bueno, es una forma de entender el reconocimiento de los medios. Desde el año 2010 las puntuaciones son excelentes en Valbuena, y yo creo que es un vino que se ha vuelto a redescubrir en estos últimos 5 o 6 años por parte de muchos consumidores que quizá lo tenían un poco perdido, ¿no? Porque por un lado estaba único cuando querían realmente beber un Vega Sicilia, y por otro lado estaba Lyon si querían pues, una cosa de Ribera del Duero un poquito más moderna, ¿no? O más de día a día. Valbuena para mí hoy en día es probablemente la mejor oferta comercial que tenemos en el grupo. Creo, y lo digo honestamente, que no hay o hay muy pocos vinos en el mundo con esta calidad y a este precio realmente, ¿no? Perdón, las características propias que tienen los vinos de Vega Sicilia, ese largo envejecimiento, ese potencial de envejecimiento que comentábamos anteriormente, y también pues esa variabilidad en la oferta que hace pues que la calidad sea, al igual que en el caso de Único y en el caso del resto de vinos del grupo, pues lo más importante, ¿no? Valbuena podemos llegar a producir 200.000 botellas, pero la media normalmente son 160, 170.000, y de ahí para abajo, en función de cómo se porte la naturaleza aquí en Ribera del Duero, que no es fácil. Antonio, una pregunta. ¿Qué añadas han destacado más, por ejemplo, en este caso de Valbuena Quinto? Bueno, la verdad es que esa es una pregunta siempre complicada, porque es como decir casi que cuál de tus hijos es tu favorito, ¿no? Pero bueno, y además yo creo que es una pregunta que para mí la pregunta realmente correcta sería ¿qué vino y qué añada fue y en qué momento la que te proporcionó pues una experiencia más maravillosa, ¿no? Porque es verdad que los vinos varían mucho también en función de las botellas, en función de las añadas, en función del sitio, en función de la compañía. Entonces yo con Valbuena he tenido grandísimas experiencias personales, pues este señor y yo, junto con otras personas que estábamos en la mesa, y
Particularmente, pues recuerdo pues, botellas del año 2010, recuerdo botellas del año 2011, del año 2012, del año 2015 recientemente, y yendo un poquito más atrás, del año 2006, por ejemplo, pues recuerdo añadas especialmente buenas, ¿no? El año 98, por ejemplo. Son añadas de las que he podido degustar por lo menos 3, 4 botellas, y la verdad es que me han encantado todas. O sea que, bueno, sería por decir alguna añada, esa sería un poco mi referencia Valbuena. Ok. Joe, ¿qué nos platicas de Valbuena? No, bueno, es que me está encantando porque lo serví un poquito antes y tengo mi copa Riedel Performance, entonces siento que es de esos vinos justamente que estás teniendo tantas experiencias y tantas sensaciones en nariz que puedes estar horas. El color es precioso, es un color cereza, apenas su ribete es un tantito a lo cobrizo, pero muchísima intensidad en color, y en primera nariz es un vino abierto, es un vino elegante, es un vino que se expresa con mucho poder, con muchísima presencia. En segunda nariz, la verdad es que salen todas las notas para mí de frutos compotados, de frutos negros compotados, de violetas, tiene un aroma bastante floral. También siento una curaduría muy fina, como de una bolsa nueva, de super lujo, o les digo yo, cuando tu cartera está nueva y la compras y huele exquisito. También una nota de regaliz, que yo sé que no soy muy fan de mencionarla en México porque nosotros no tenemos el regaliz, pero pensemos en una nota anisada, en una nota que mezcla un poquito lo floral con lo especiado. Esta nota que también a mí siempre me ha seducido, que apenas es sutil, apenas es perceptible, pero que lo hace súper, súper especial, que es una nota hípica, una nota de campo, preciosa. O sea, me recuerda, ¿saben? Es un vino que yo creo que para los que a lo mejor hemos catado pues varios vinos en nuestra vida, siento que es un vino que rápidamente te dice la calidad. O sea, si estuvieras en una cata ciegas y no sabes qué vino te están dando, creo que es de esos vinos que delata su cuna, por decirlo de una manera. Es un vino que rápidamente descubres que es España, que es, no me quiero ir ya tan a lo es Ribera del Duero, pero que sí que es España, que viene de una súper bodega, que está perfectamente, esta maduración que se siente perfecta, todavía no lo pruebo, pero que se siente perfecta en nariz, en donde nada se contrapone de nuevo. Vamos a probarlo. Se siente el vigor de este vino, se siente la cepa tempranillo súper bien trabajada, con la nota de la Merlot, pero lo que sí siento en boca es que está perfecto ahorita, pero que tiene una capacidad de guarda impresionante. O sea, digamos, estamos frente a un niño chiquito, que siempre me gusta mencionarlo de esta manera, ¿no? Que ves toda su potencial y que dices, está perfecto, me la paso genial con él. Es más, es de esos niños con Ángel y que les preguntas cosas, pero que tú te das cuenta, imagínate el potencial de este niño en unos años, ¿no? Entonces se nota muchísimo en el vino, aunque, si les soy súper honesta, me lo tomo feliz ahorita, ¿eh? O sea, no es un vino que digo, ay no, la regué, no me lo debía haber abierto, sino que dices, wow, y claro que me guardo 1 o 2 en la cava, ¿no? Y le pones una nota de cuándo abrirlo. Eso se vuelve, como decía Antonio hace rato, eso se vuelve un ejercicio de coleccionistas, y es algo que todos los que nos gusta el vino buscamos al final, encontrar estos pocos mínimos vinos que te pueden llevar a hacer esa experiencia, ese ejercicio, ¿no? De nicho, totalmente. Está precioso. El perfume que tiene es, o sea, siento las violetas que regresan, la cereza, está precioso. Antonio, de todas las etiquetas que hemos platicado, ¿todas están en México? Sí. México es pues el país, junto con Estados Unidos, más importante para Vega Sicilia, después de España. Es uno de los primeros países donde Vega Sicilia exportó hace muchos años.
históricamente ha sido casi una extensión del mercado español por conocimiento de la marca, por el cariño del consumidor, por la penetración de la marca en la hostelería, en las tiendas, etcétera. Y tenemos todos nuestros vinos disponibles en México. Estos dos, desde luego, Mandolás y Valbuena lo están. De acuerdo. Pues no me queda, amigos, lástima. Yo me quisiera quedar con Antonio, me lo quisiera robar un muy buen rato hasta que nos acabemos el vino. Es más posible. Y pues bueno, no me queda más que agradecer la presencia de Antonio Menéndez, director general de Tempos Vega Sicilia. Antonio, mil gracias por estar con nosotros y presentarnos este par de joyas de la casa. Muchísimas gracias a vosotros, que de verdad ha sido un placer, y os envío un abrazo muy fuerte desde España, desde la Ribera del Duero. Mil gracias. Joe, ¿qué te pareció? Gracias. Estoy enamorada, todavía me queda un rato con este bebé. Y bueno, pues gracias, chicos. Muchísimas gracias y muchísimo gusto, Antonio. Salud. 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 Muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Amigos, nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao. No más vino por hoy. Acompáñanos la próxima semana con una nueva aventura del maravilloso mundo del vino.